Realizo este video con el objetivo de explicarles brevemente cuáles son los criterios que utilizaremos para la corrección de los trabajos integradores, o sea, del primer parcial. Les presento esta tabla que en educación se conoce con el nombre de rúbrica, pero es una tabla que contiene, por un lado, la información de las competencias que vamos a evaluar, las competencias matemáticas que vamos a valorar, es decir, las competencias matemáticas tratan de aquellas cuestiones del quehacer matemático que entendemos nosotros que ustedes deben saber hacer, y entre las que se encuentran cuatro competencias vamos a valorar. Una es comunicación y representación, la otra se llama conexiones, razonamiento y prueba, resolución de problemas. Y la otra competencia que no es propia solamente del quehacer matemático, pero sino que también tiene que ver con el quehacer matemático, que es la manera de trabajar de forma ordenada y prolija, y también las pautas que se establecen en este caso puntual para la presentación del trabajo. Entonces, también ustedes van a encontrar en esta rúbrica la calificación de acuerdo al nivel de profundidad con el que lograron aprender cada una de esas competencias, que son, la calificación puede ser muy bien, cuando sería óptimo, cuando el aprendizaje fue un aprendizaje óptimo, muy bien, después tenemos bien, regular y mal. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación y representación? Estamos hablando si ustedes pueden expresar correctamente las ideas y procesos matemáticos de manera que sean comprensibles a través de los distintos tipos de lenguaje. Ahí estamos hablando de comunicación y representación. Y además, si ustedes interpretan correctamente esos distintos tipos de lenguaje, que son el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico y gráfico. La otra competencia que vamos a evaluar y que valoramos tiene que ver con las conexiones. Si ustedes son capaces de establecer relaciones entre diferentes conceptos o diversos significados de un mismo concepto, esa va a ser otra competencia que vamos a valorar. Luego tenemos razonamiento y prueba. Si logran ustedes argumentar correctamente esas afirmaciones y los procesos matemáticos que realizan en la resolución de las distintas situaciones, y si explican las razones matemáticas que justifican esos procesos matemáticos que utilizan. Y la otra competencia que indudablemente tenemos que evaluar es la resolución de problemas. La resolución de problemas, recuerden ustedes que permanentemente decimos que la actividad fundamental del quehacer matemático es la resolución de problemas. Entonces vamos a analizar si ustedes pueden traducir correctamente el problema a una representación matemática, si emplean correctamente los conceptos y los procedimientos para resolver el problema y si dar una solución del problema de acuerdo a las preguntas planteadas. De acuerdo a el nivel de profundidad o de claridad que han logrado aprender cada una de estas competencias, se los va a evaluar con el muy bien, con el regular y con el mal. Acá tienen ustedes discriminados cuáles van a ser las características para que tengan un muy bien, un regular y un mal. Y también, reitero, se va a valorar la presentación del trabajo, o sea, si el trabajo que ustedes nos envían está presentado de manera ordenada y prolija y si se respetan las pautas establecidas para la presentación. Bueno, para ejemplificar esas cuatro competencias, cómo se ponen en juego en una situación matemática, traigo como ejemplo un problema que ya lo resolvimos e incluso hicimos la remediación de ese problema, que sería el ejercicio 6 del trabajo práctico número 6. El problema dice, para vallar una finca rectangular de 750 metros cuadrados, se han utilizado 110 metros de cerca, calcula las dimensiones de la finca. Entonces, lo que hicimos es leer el problema para comprender, está en el lenguaje coloquial escrito,
hicimos una interpretación gráfica, identificamos las incógnitas, asignamos el significado a la longitud del largo X y a la longitud del ancho Y. Entonces, ¿qué tengo como dato? Dijimos que teníamos 110 metros de cerca, eso es el perímetro, la cerca sería la longitud, ¿no es cierto? Abarcaría la longitud de los lados de esa finca rectangular, 2 veces X más 2 veces Y, porque el rectángulo tiene dos pares de lados iguales, igual a 110, porque 110 es la cantidad que se ha utilizado para vallar. Aquí 2x más 2y igual a 110, podemos aplicar la propiedad uniforme para trabajar con números más pequeños, dividimos ambos miembros por 2 en esa oportunidad y me queda x más y igual a 55, de donde y, ¿a qué llamábamos y? A la longitud del ancho, es igual a 55 menos x, ¿sí? Entonces vemos que la longitud del ancho está en función a la longitud del largo, ¿está? Entonces, acá ya estamos haciendo la traducción del lenguaje coloquial escrito al lenguaje gráfico, una interpretación, y al lenguaje simbólico o lenguaje algebraico. Entonces, ¿qué estamos poniendo en juego? ¿Qué competencia? La que denominamos comunicación y representación. La traducción a los distintos lenguajes y la interpretación de esos distintos tipos de esos tipos de lenguajes. Y también tenemos como dato el área. El área es igual a la base por la altura y en este caso, o largo por ancho. ¿Y qué dijimos? Que el ancho ¿a qué es igual? A 55 menos X. Sustituimos. Entonces acá estamos estableciendo ya la competencia de conexiones. Estamos conectando datos e incógnitas que surgieron del perímetro en el área, ¿sí? Estamos haciendo conexiones. Igual a 750. De donde me queda planteada entonces, ¿qué ecuación? X por 55 menos X igual a 750. Ahora estoy trabajando en el plano matemático. Resuelvo, aplico la propiedad distributiva, vimos, el 750 paso restando y me queda planteada una ecuación cuadrática. Ahora ya tengo otro concepto nuevo que estoy conectando, el concepto de ecuación cuadrática, que cómo resolvemos la ecuación cuadrática, cómo justificamos como es una ecuación cuadrática completa, aplicamos la fórmula resolvente. Al aplicar la fórmula resolvente obtenemos las dos soluciones porque el discriminante es mayor a 0. Esas dos soluciones son las raíces de esa ecuación cuadrática que debemos ¿qué? Verificar. Hacemos la verificación para que se produzca la igualdad. Estoy trabajando con ¿qué competencia? La competencia de comprobación de verificación. ¿Se acuerdan que era otra de las competencias? Este desarrollo que está justificado, que está donde pongo en juego la traducción a los distintos lenguajes y conecto distintos conceptos, porque también concepto de perímetro, área, ecuación cuadrática, es en el plano matemático. Entonces ahora, como estoy en el plano también de la resolución de problemas, debo analizar si estas soluciones o estas raíces son razonables en el contexto del problema. ¿Qué significaba X? X significaba la longitud del largo. ¿Tiene sentido que sea 25 cuando el ancho es 55 menos X? Sí, ya sea para 25 o para 30, es razonable. Esas dos raíces tienen sentido en el contexto de este problema. Tienen sentido. Por lo tanto, la respuesta razonable sería los lados miden 25 metros y 30 metros respectivamente. Observen cómo entonces, sintetizando, aquí se pusieron en juego las 4 competencias. Comunicación y representación a través de las traducciones
a los distintos tipos de lenguaje y las interpretaciones. La otra competencia de conexión, porque conectamos distintos objetos matemáticos y distintos conceptos. Hablamos de perímetro, de área, de ecuación cuadrática. Trabajamos con lo que es el razonamiento y la comprobación, porque hicimos toda una justificación de nuestro procedimiento y la verificación, y la razonabilidad de la situación planteada o para dar respuesta al problema. Vamos a otro ejemplo. El otro ejemplo es el que habla de la finca, en la misma finca, pero me pregunta cuál es la máxima superficie que se puede abarcar construyendo 100 metros de cerca. O sea que hablamos también de la finca que tiene forma rectangular, y me habla de la máxima superficie. No me da como dato la superficie como el caso anterior, que es de 750 metros, cuadrados. Acá me pide cuál es la máxima superficie que se puede abarcar construyendo 100 metros de cerca. Recuerdan que acá, ¿cuánto se había construido? 110 metros de cerca. Por lo tanto, es un problema también que se pone en juego una figura en el lenguaje gráfico de un rectángulo, forma rectangular. No me voy a detener porque también voy a hablar de una longitud de X metros de largo. El ancho, si tengo 100 metros de cerca en total, entre los cuatro me va a quedar 50 menos X. Rápidamente les recuerdo, el perímetro es 2X más 2Y y debe ser igual a 100 porque la longitud, la cerca que voy a construir tiene 100 metros, de donde dividiendo a ambos miembros por 2 me queda X más Y igual a 50, por lo tanto el ancho va a ser 50 menos X. O sea, en este esquema de análisis, ¿sí? En esta interpretación, estoy planteando muy similar al problema anterior. La diferencia es que acá no tengo como dato la superficie, sino que me están preguntando cuál es la máxima superficie. La superficie, ¿cuál es la fórmula? Es largo por ancho, ¿sí? Entonces acá tendría X por ancho, que ¿cuánto es? 50 menos X. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, me queda 50x menos x al cuadrado. La superficie está en función a x, porque no tengo como dato esa superficie, lo que ocurría en el caso anterior, que sí tenía como dato. Entonces, ordeno y completo esta expresión, ordeno en forma decreciente, y me quedaría que la superficie es igual a menos x al cuadrado más 50x. Es un polinomio, la superficie sería una expresión polinómica incompleta, un polinomio de segundo grado, ¿sí? Pongo en juego ya el concepto de polinomio, ¿sí? Acá hice la traducción del lenguaje coloquial escrito, lenguaje algebraico, simbólico, y aparece la expresión de un polinomio. A este polinomio vimos también, ¿se acuerdan que vimos en el video la modelización asociándola a una función, al polinomio, a una función polinómica? Esta función polinómica, porque acá tengo un polinomio en una indeterminada, x, esta función polinómica lo que hace es asignar para cada valor de x un valor del polinomio, que sería, ¿qué significado tiene? Superficie. Vamos a la representación entonces de la función polinómica asociada a este polinomio superficie, ¿sí? Que decidí llamarlo de esta manera, ¿sí? Podríamos haber llamado el polinomio S en lugar de superficie, el polinomio S de X, ¿sí? Entonces, ese polinomio asociado a esta función polinómica que está con verde sería
esta parábola, la gráfica que se corresponde con esta parábola. Que en el plano matemático, esta función polinómica puede tomar infinitos valores, valores negativos, el 0 y valores positivos. Por eso X puede tomar valores que pertenecen al intervalo menos infinito a más infinito. Observen cómo acá ya estoy utilizando también la representación de un conjunto numérico en forma de intervalo. Sigo trabajando en el lenguaje, simbólico, ¿sí? En el lenguaje simbólico. Estoy definiendo la solución o las infinitas soluciones que puede tomar esta función polinómica en forma de intervalo. Entonces, para cada valor de X tengo una superficie, ¿sí? Con verde, pero ¿qué ocurre? La solución en verde tiene sentido en el plano matemático, pero en el contexto del problema, y ahí viene la razonabilidad, la otra competencia, tiene sentido para valores comprendidos en el intervalo 0 y 50. No tienen sentido valores negativos, ni el 0 ni el 50. ¿Por qué no valores negativos? Porque en el contexto del problema, ¿qué significaba X? X, ¿qué significaba? ¿Era la longitud de qué? La longitud de largo. No tiene sentido que la longitud de largo tome un valor negativo. Tampoco tiene sentido que tome el valor 0. ¿Por qué? Porque entonces no existiría una finca de longitud 0 de largo. Por lo tanto, el intervalo va de 0 a 50. ¿Y por qué no incluye al 50? Porque si fuera 50, ¿qué va a ocurrir? Si fuera 50, me quedaría 0. Y no tiene sentido entonces que el ancho sea 0. Por lo tanto, en azul hice la modelización gráfica de la función polinómica asociada al polinomio que expresa en el lenguaje algebraico lo que plantea el problema, la modelización. Este es el modelo, ¿sí? El modelo matemático que permite resolver este problema. ¿Se acuerdan como vimos en el video? El modelo, esta expresión que está acá, que la voy a marcar con rojo, ¿sí? Este es, que la podemos llamar de esta manera, S de X, es el polinomio que representa el modelo matemático que da respuesta a este problema, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que tengo esta modelización geométrica o gráfica, ¿sí? Que está en azul, puedo dar respuesta al problema, teniendo en cuenta que X significaba la longitud de ¿qué? La longitud de largo. Puedo decir que para un largo de 25 metros, la superficie máxima es de ¿cuánto? De 625 metros cuadrados, ¿sí? Por lo tanto, ¿yo qué tendría aquí? Tendría la respuesta. La superficie máxima es de 625 metros cuadrados. Ahora, ¿cómo hago para hallar los puntos en que la parábola interseca el eje X? Planteo la ecuación, ¿sí? La ecuación. ¿Para qué valores de X? X por 50 menos X, o la ecuación desarrollada, aplicando la distributiva, me quedaría igual a 0. ¿Para qué valores? Puedo, como es una ecuación incompleta o expresada como producto, digo para x sub 1 igual a 0 o para 50 menos x igual a 0, para lo cual obtendría la otra raíz que es 50. Entonces, de esa manera obtengo las dos raíces. Observen cómo también en este problema, un problema más que interesante, pongo en juego los tipos de lenguaje, hago la comunicación, trabajo la competencia de comunicación y representación en los distintos tipos de lenguaje, la modelización matemática en forma a través del polinomio y en forma gráfica,
trabajo con los distintos tipos de lenguaje y también trabajo la razonabilidad, porque al transformar, al tomar, hacer el recorte de la gráfica, estoy haciendo un análisis de razonabilidad en el contexto del problema. La gráfica verde es la función polinómica, pero en el plano matemático. Debo contextualizar el problema para que tenga sentido. Bueno, de esta manera quería mostrarles a ustedes cómo las 4 competencias se ponen en juego en las situaciones del quehacer matemático. Espero que hayan comprendido.